este problema, el 2.13, no es... Bueno, podría ser que fuera de algún examen muy antiguo y yo no lo tenga identificado, pero en general, para mí ese problema 2.13 porque no lo tengo identificado todavía. No lo he consultado con los problemas de examen antiguos, pero al menos no es de cuando yo empecé a dar clase de esta asignatura. Entonces tenemos un condensador esférico con una esfera interna de radio A y un dieléctrico en color naranja, como suelo pintar yo los dieléctricos, en color naranja un dieléctrico con una constante dieléctrica epsilon sub 1, y luego fuera hay un conductor, el radio externo del dieléctrico es B, luego fuera hay un conductor con radio interno B y radio externo C. Entonces, bueno, es el típico problema de condensador esférico. Entonces, no, perdón. Hay una cosa que he dicho mal. El conductor, a ver, epsilon sub 2 es otro cambio de color. Epsilon sub 2 es otro dieléctrico, por eso es una configuración seria. Os lo había dicho mal. Epsilon sub 2 es otro dieléctrico, lo pongo en verde. Dieléctrico naranja y dieléctrico verde. Epsilon sub 2 es otro dieléctrico y va desde el radio B hasta el radio C. Entonces el conductor empieza en el radio C y supongamos que es delgadito. Supongamos que tiene radio C por dentro y radio C por fuera porque es delgadito. Y el conductor está fuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, lo que sí que sabemos es que por simetría el campo eléctrico va a ser radial y con simetría esférica, ¿eh? O sea, el campo eléctrico será una función de R y con dirección R. El campo eléctrico no puede tener componentes θ y φ por simetría y no puede tener tampoco variación con θ ni variación con φ. Entonces el campo eléctrico tiene esta forma, el vector auxiliar D, desplazamiento, también tiene esta forma, forzosamente, porque sabéis que en general D es epsilon sub 0, epsilon sub RE, ¿no? Entonces tiene que tener la misma forma que E, en el caso de materiales homogéneos. Entonces, bueno, sí, dime. ¿Siempre la carga positiva està interior? Està on vulguem, però per nosaltres és més fàcil. Ens estalviem arrossegar un signe menys. Podem posar-lo com vulguem, eh? Si en l'enunciat es diu quin és el potencial positiu, o sigui, de la diferència de potencial, on és més gran i on és més petita, llavors això ens delimita on està la càrrega positiva, o si ho diu en l'enunciat on està la càrrega positiva. Si no diu res com aquí, fixa't que per nosaltres el més fàcil, quan apliquem la llei de Gauss al vector D, aquí farem igual com hem fet en l'altre problema, és dir, com que el camp elèctric depèn de la càrrega total i la càrrega total és lliure més lligada i nosaltres no sabem quan va la càrrega lligada, apliquem la llei de Gauss al vector D, amb la càrrega lliure. Llavors, la càrrega lliure és la que està dintre de la superfície. Aquí, ara pinto en vermell una superfície per calcular el vector D. Llavors, la càrrega lliure que n'hi ha dintre de la superfície és la càrrega al conductor de dins. I el que ens és fàcil és suposar que aquesta càrrega és positiva perquè així ens estalviem d'arrossegar un signe negatiu. I com més signes posem, menys probable és que ens equivoquem en un signe. Es només per això, ¿eh? Entonces, bueno, como decía, podemos poner el signo que queramos, pero vamos a buscar el signo que nos es más fácil, que en este caso es el positivo. Entonces, aplicamos la ley de Gauss, igual como hemos hecho antes. El vector D depende solo de la carga libre, o sea que no depende de las cargas ligadas que aparezcan en el dieléctrico. El vector D va a ser el mismo que si no hubiera dieléctrico. Esto pasa siempre en estos casos. El vector D es el mismo que si no hubiera dieléctrico. En el caso este de configuración serie. Entonces, como es constante en toda la superficie de la ley donde aplico la ley de Gauss,
Pues el flujo del vector D es la superficie 4πr cuadrado por el vector D, y esto es igual a la carga total en el conductor interior. Por tanto, D es carga interior partido por 4πr cuadrado R. Básicamente, la fórmula del campo eléctrico de la carga puntual sin la epsilon sub 0. Si fuera un campo eléctrico tendría un epsilon sub 0 dividiendo. Pero como D es epsilon por el campo, pues no aparece la epsilon. Pensar acordaos que D es el mismo que habría si no hubiera dieléctrico, por eso no me aparece aquí la epsilon sub R, ¿de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico es D partido por epsilon, D partido por epsilon, pero la epsilon es distinta en las dos regiones, por tanto aquí hay que diferenciar y tengo un campo eléctrico con una epsilon sub R1 en el denominador para el dieléctrico 1, quiere decir para R entre A y B, y para el dieléctrico 2 tengo lo mismo con una epsilon sub R2 en el denominador para una R que está entre B y C en el dieléctrico 2. Entonces, la diferencia de potencial entre los dos conductores, la diferencia de potencial entre C esto de aquí es C, B y A. Tengo que integrar desde C hasta A. Les divido la integral entre dos partes, entre C y B, y luego entre B y A. Pues esto lo veis aquí. Calculo como siempre el potencial como menos la integral del camino del campo eléctrico, primero entre C y B para el dieléctrico 2, y luego entre B y A para el dieléctrico 1. Los campos eléctricos son de la forma 1 partido por R cuadrado, por tanto la integral es menos 1 partido por R, los signos menos se me van con la integral. Entonces, al integrar 1 partido por R hay que sustituir los límites, y me queda 1 partido por B, 1 partido por C, etc. Sustituir los límites en 1 partido por R, y esto es el potencial, la diferencia de potencial entre los dos conductores. Entonces, la carga total sabemos que es Q sub F en el conductor interno, porque precisamente hemos definido, al aplicar la ley de Gauss para el vector D, hemos definido Q sub F como la carga del conductor interno. Entonces, justamente es lo que tenemos. Para la otra placa, para el conductor externo, podemos calcular análogamente la carga total y comprobar siempre sale la misma cambiada de signo. Pero vamos al grano. La capacidad es la carga del conductor interno dividido por la diferencia de potencial. Por tanto, divido Q sub F entre esta diferencia de potencial y me da esta capacidad. Y esto sería la solución. Esto sería la capacidad del condensador esférico hecho con dos dieléctricos en serie. Bueno, aquí tenéis unas páginas que hizo el profesor anterior a mí de la clase de problemas, donde calculó las cargas ligadas en todas partes. Yo no lo he comprobado, pero bueno, os las he reproducido aquí escaneadas por si os interesa practicar en calcular cargas ligadas.